Antes de hablar de la poesía, quisiera ubicar este género en los tres grandes géneros en que se ha clasificado la literatura a partir de los antiguos griegos. En particular Aristóteles, clasificó la literatura en tres grandes formas de hacerla: el narrativo, el lírico y el dramático. En el narrativo, hoy en día nosotros encontramos muchas formas, como por ejemplo está la novela, está la epopeya, está por ejemplo el cuento, está la leyenda, está el mito. En el dramático, hoy en día, por ejemplo, encontramos el performance, eh, el drama, ya la tragedia en una época fue muy cultivada, la comedia, la tragicomedia. A medida que ha transcurrido el tiempo han aparecido nuevas formas de hacer teatro, ¿no? Las artes escénicas. Y el género lírico, que se manifiesta a través de lo que conocemos como la poesía. Lo lírico viene de la palabra lira, que es un instrumento musical, y de allí el significado que tiene el arte de hacer poesía. Vamos a hablar a continuación de la lírica. La lírica mm, se manifiesta a través de la poesía. ¿Mm? ¿Qué es lo que caracteriza la poesía? La poesía generalmente se escribe en renglones cortos, ¿no? Eso no significa que también haya poesía en prosa. La hay en verso y la hay en prosa. Pero ¿qué es lo que hace que un texto sea poético? Eso lo vamos a ver en... ¿A qué se refiere la palabra poesía? Platón, en su reflexión sobre este fenómeno, eh, consideró que la palabra poesía significaba en su comienzo hacer y se refería a todo lo que el ser humano hacía en términos creativos, ¿no? En términos de elaboración artística, ya sea de una sola cosa o en serie. Pero también la palabra poiesis hacía referencia a esa actividad creativa que el ser humano hacía con el lenguaje. Entonces, el lenguaje, las palabras, son susceptibles de utilizarlas de manera creativa para hacer poesía. Eh, en el ánimo de entender este fenómeno por demás muy humano, vamos a hablar de tres conceptos: la poesía, el poema y la poética. Creo que si entendemos rápidamente estos tres conceptos, podríamos dedicarnos a leer y a comprender poesía muy fácil. La poesía, ¿cómo la entendemos? La vamos a entender como esa forma que tiene el ser humano para expresar lo que siente, como esa forma que tiene el ser humano para expresar lo que percibe de la naturaleza, lo que percibe de la vida, lo que siente emocionalmente, sus miedos, sus alegrías. ¿Cómo lo expresa él a través de las palabras? ¿Cómo lo expresa a través de un gesto? ¿Cómo lo expresa a través de la música, por ejemplo? ¿Y qué es lo que hace que ese sentimiento se transmita de ser humano en ser humano? ¿Cómo a través de la historia nosotros, por ejemplo, podemos entender los poemas que fueron escritos por los antiguos griegos? El poema, esa figura, esa forma, esa arquitectura que tiene cada poeta para escribir su poesía, eh, corresponde a lo que se conoce como el poema. Miren ustedes a lo largo de la historia cómo el ser humano ha buscado diferentes estilos, ha buscado diferentes estrategias de forma para llegar al oyente, ¿no? Para llegar al lector. ¿Cómo no te voy a querer si con un hola me alegras el día? ¿Qué diferencia de este texto, por ejemplo, con el triángulo armónico o con el texto que se encoge? O con este otro poema que tiene la figura de un hombre. Y seguramente si se lo lee con cuidado, pues está hablando del hombre.
Eso es el poema. Ver con la reflexión que cada poeta o los teóricos de la poesía han construido para dar a entender, para dar a conocer cuál es la intención, cuál es la forma, por qué la intención o por qué la forma que los autores tienen para hacer poesía. Entonces, la poética es todo ese constructo teórico que existe en torno al acto de poetizar, al acto de hacer poemas, al acto de dar a conocer los sentimientos del ser humano a través de la palabra. Eso lo vamos a entender como poética. Y cada autor, hay tantas poéticas cuantos autores de poesía haya. A lo largo de la historia, desde que la poesía apareció, cada poeta ha escrito un poema que se llame arte poética, por ejemplo, o ars poética, o simplemente poética. Allí les comparto de Mario Benedetti este texto que está en la diapositiva. Un aspecto importante que debemos tener en cuenta nosotros es cómo se poetiza. Es decir, qué es lo que se debe hacer o cómo es lo que se hace para que una palabra cualquiera o para que un texto cualquiera se convierta en un texto poético. Hay dos formas en mi criterio. Una que es a través del sentido, a través del significado que las palabras tienen en primera instancia y en una segunda instancia, es decir, cómo el poeta juega con el significado de las palabras cuando empieza a elaborar poesía. Y finalmente con la sintaxis o la morfología. La sintaxis es el orden de las palabras en un texto, en la morfología la misma forma que tiene una palabra. Eso nos permite a nosotros jugar con el lenguaje, jugar con las palabras en su ubicación textual y dar un sentido que el poeta quiera asignarle. De manera que la poetización no es otra cosa que ese juego con el lenguaje que hacen los poetas, ese juego con el significado, con la sintaxis de las palabras. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos de lo que se considera poetización del lenguaje. Simplemente son como 7 ejemplos, no mentira, son 5, 6 ejemplos de los 70, por decir de alguna manera, formas de poetizar, formas de hacer poesía. El primero, recibe el nombre de sinestesia. ¿Qué es lo que a nosotros nos produce allí como rasquiña? Frío, amargo, así frío, amargo. Hay la participación de dos sentidos. Si miran ustedes, el sentido del tacto y el sentido de el gusto. Eso es lo que llama sinestesia. Posteriormente tenemos la famosa metáfora que, digamos, está en todas las producciones artísticas, está en la narrativa, está en el teatro y, por supuesto, en la poesía. Eres mi manto cuando estoy solo. ¿Cuál es la palabra en cuestión allí? Manto, ¿cierto? Miren que allí la palabra manto adquiere otro significado. Enseguida tenemos la anáfora. Y miren que allí en ese texto hay una forma particular de cómo se componen los versos. Las primeras palabras se repiten. A eso es lo que se llama anáfora. Enseguida tenemos la literación. La literación, observen ustedes que hay un sonido que es muy reiterativo, ¿no? En ese verso. Miren, la simulada luz alumbró más la luna la iluminada noche. La simulada luz alumbró más la iluminada noche. Miren que el sonido L es el que más se produce. Cuando nosotros encontramos en un verso esa repetición de algunos morfemas, de algunos fonemas, de algunas sílabas, es lo que se conoce como aliteración. Enseguida tenemos en mis sueños contigo estar quiero. Observen ustedes que hay un cambio total de la sintaxis de la oración, ¿no? Es lo que se llama hiperbatón. Lo normal yo diría quiero estar contigo en mis sueños, ¿cierto? Pero miren que el autor pues simplemente le ha dado un cambio y hace que suene diferente. Y finalmente tenemos la personificación. En las noches claras la luna me persigue. De hecho, la luna no va a perseguir a nadie, pero en ese afán como de darle vida, como de hacer
de darse inclusive a la persona la importancia o de la forma como percibe a la luna el poeta, pues le da esas características humanas.